Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, buenos días, tardes o noches. Depende del momento que la persona vaya a ver el video también. Entonces, la clase pasada empezamos a definir por qué no tenemos que decir iglesia y por qué tenemos que llamarla como lo que es, una quejilá, una congregación. Sentamos las bases en el inicio y me gustaría hacer una corrección a mí mismo. Les dije que la palabra dar era puerta, pero en realidad la palabra es sha'ar. Entonces ahí para que hagan la corrección nada más. Ahora, definimos que las escuelas, o como inició todo esto, fue por escuelas de conocimiento. Entonces tuvimos en el primer libro de la Torá, en Bereshit, que el Eterno llama a Adán y a Java y les dice: de todo árbol del huerto pueden ingerir, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Entonces ya aclaramos esa parte. Ahora vamos a avanzar con otra parte que es sumamente importante. Aquí como recordatorio, Da'at, que quiere decir conocimiento, y en su raíz tiene la raíz Yadá, que Yadá significa conocer, experimentar, tener relación íntima y percibir profundamente. Y con eso claro, vamos a iniciar con un poco de conceptos que los vimos muy a la carrera hacia el final de la lección pasada. Y el primer concepto es el concepto será, con Z. Será quiere decir simiente o generación, afirmando la idea de que tiene que haber una vida para establecer una será. Por eso, cuando el Eterno llama a cuentas a Adán, a Java, a la serpiente, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre tu será y la será de la mujer. Su simiente, generación. Entonces la muchacha iba con algo. Ya la muchacha iba con una semilla en su vientre, con el inicio de una generación. Eso nos confirma el Shalía Juan después, cuando dice: no como Caín, que era hijo del maligno. Eso no es un tema espiritual, no, era un tema literal. Estábamos hablando de que ahí empezaron las luchas por las dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Después tenemos el concepto Da'at, conocimiento, que se amplía un poco más porque toda palabra tiene su ampliación a partir de ¿qué? A partir de la raíz. En el momento que usted va a la raíz, o lo que en gramática se llama etimología, que es cuando buscas el origen de la palabra, ahí es donde empieza a expandirse el conocimiento, a expandirse lo que nos cuenta una sola palabra. Y en el caso de Da'at, su raíz es Yadá, y ya vimos lo que significa. Que quiere decir conocer plenamente, pero también tener relación íntima. Lo que afirma que ahí pasó algo más que lo que se nos contó cuento infantil de una manzanita. Porque hay que ser claros en que lo que el Eterno estaba advirtiéndole a Adán y a Java era que había muchas escuelas de conocimiento, pero había una en específico
cuyo maestro era peligroso. ¿Ok? Y entonces caemos al otro término que nos lleva hasta aquí, y es lo que estamos haciendo hoy, una yeshiva, o sea, un lugar de instrucción donde nos sentamos a los pies de Yeshua, o sea, a los pies del maestro. Pero no es solo un tema de que yo estoy aquí enseñándoles y ustedes se sientan a mis pies. No, no, no. Yo también me siento a los pies de Yeshua porque Él me enseña a mí. Él me da a mí para luego yo darles a ustedes la instrucción. Entonces, en términos generales, todos estamos sentados a los pies de Yeshua hoy. Ahora, ¿qué era una yeshiva? Porque eso sí no se los conté, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Viene de un verbo, y un verbo es una acción. El verbo yashab. El verbo yashab, como todos los verbos, es una acción. Y este es sentarse. Yashab es la palabra sentarse. O sea, es un verbo yashab. A como se escucha con B al final. Dice que es recibir instrucción en una yeshiva. Se están cayendo las semillas. ¿Cuál es el objetivo de una yeshiva? Porque no es un tema de que, ay, sí, qué lindo, estamos en una yeshiva y ya. No, tiene su objetivo. Y su objetivo principal es sentarse a los pies de Yeshua a recibir la instrucción en la verdad. Así que, como les decía, tanto el que escucha como el que enseña está sentado. Entonces, vamos a profundizar un poquito más y quiero que hagamos énfasis en una parte que yo creo que es muy importante, que es la parte histórica, porque otras veces les he dicho que para definir una verdad necesitamos confirmación histórica, confirmación de testimonios y confirmación de la Torá. Y aquí, en esto, vamos a ver los tres. Ahora, ¿por qué Kehilá y no iglesia? Entonces vamos a ver el origen de la palabra iglesia, su etimología. Buenas. Entonces, para comprender la palabra iglesia, vamos a viajar a su etimología. Viene del griego eclesia o equesia, que quiere decir asamblea convocada temporalmente. O sea, era un tema temporal. Consígueme servilleta, no recuerdo. Era un tema temporal, no era como lo plantea la congregación de creyentes en Yeshua, que es un tema perpetuo de siempre estar en constante congregación. Dice, generalmente el término se usaba como, estamos hablando de un tema sociopolítico, ni siquiera estaba vinculado al tema religioso. Gracias. Entonces, para empezar, haciendo un calor bonito hoy. Entonces, para empezar tenemos que se usaba para convocar, como conocemos una junta de trabajo o cuando algún mandatario convocaba al pueblo para dar un anuncio, a eso se le decía equesía, que después iba a ser llamada iglesia. Entonces, lo que nosotros llamamos iglesia no tiene nada que ver con Dios. Es más, ni siquiera tiene que ver con el Eterno. Sí tiene que ver con dioses,
Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero con el Eterno no tiene nada que ver. ¿Por qué? La madre de todas las traducciones, y aquí hay que entrar ahí, ¿verdad? Hay que tocar temas sensibles. La Reina Valera 1960. Una traducción que nos dio inicio y nos ayudó a incursionar en los caminos del Eterno a todos, creo. Todos en algún punto pasamos por esa traducción, porque es lo primero que le enseñaban a uno. Y muchos de los textos bíblicos que yo me aprendí a lo largo de mi vida vienen de ahí. Que no la use en la actualidad no significa que no me sirva de nada, como plantean muchos que a la hora de yo hablar de las traducciones se han dejado de decir que entonces yo digo que la Reina Valera no sirve para nada, lo cual es una mentira. Que sí es como la escuela. Uno va creciendo, va avanzando y va pasando de años sin quedarse, ¿verdad? Si uno hace las cosas bien, no como yo no pasé. Pero naturalmente entramos a la escuela, cursamos la escuela o lo que llamarían en otros países primaria, luego sigue la secundaria, luego el instituto y la universidad. Pero alguien que se tituló como doctor no puede llegar y decir de la nada, ves que lo que es primaria no sirve para nada porque a mí no me sirvió para nada, y lo desecha. Pero fue lo que le dio inicio al camino que quería emprender como doctor. Entonces, así mismo, la Reina Valera fue el inicio de muchos. ¿Qué es lo que está mal? Quedarse en primer grado 40 años de mi vida. Eso sí está mal, porque indica un problema serio. Porque llega un punto donde lo van a pasar al colegio porque ya no acaban los pupitres, ¿verdad? Los chiquitos de primer grado. Entonces lo pasan porque ya no entraban los pupitres, no porque haya cumplido los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y pasa mucho. La persona llegó, conoció de Yeshua, se lo presentaron como Jesús, no hay bronca. Si se lo presentaron como Jesús, no hay problema. Las cosas se arreglan de camino. Términos, palabras, eso se va cambiando. Conforme uno va estudiando y va entendiendo que ciertas cosas no tienen traducción, como el nombre, como los nombres. Los nombres no tienen traducción. Entonces, si yo me llamo Josué y me pusieron Josué, vivo en Costa Rica y voy a Estados Unidos, yo no voy a decir my name is Joshua. ¿Por qué? Porque estoy traduciendo mi nombre cuando mi nombre no tiene traducción, porque lo escribieron en el registro, voy a aparecer como Josué. No importa cuándo diga o cuánto diga yo y me haga la mente que yo soy Joshua. No, yo soy Josué. Entonces, ¿por qué el nombre de Yeshua es el único nombre que se ha traducido a más de 5,000 idiomas? Entonces, en español, Jesucristo. En inglés, Jesus Christ. Y así póngale el resto. Que se tradujo un nombre que no era traducible. Luego les cuento quién fue el que hizo esa yiguada. Pero se hizo. Entonces, ¿para qué se usaba la eclesía? Para convocar a la gente a atender a un llamado, a recibir una instrucción. Entonces, tenemos lo siguiente. Todos leímos, ¿verdad? En la palabra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso fue un tema que escribió que se escribió en la Reina Valera y se escribió así. Ahora, ahí hay una mezcla de conceptos tan extraña, porque entonces mezclamos
Grecia con Roma y lo que salió fue ese versículo. Primero, Hades viene del panteón griego, que ya lo vamos a ver, porque sí, tuvo fuerte influencia en lo que nos llegó a nosotros como traducción Reina Valera 1960. Entonces, el versículo, a ti te digo, tu nombre es Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero eso no es lo que dice el original. Porque si tenemos que entender una verdad, ¿dónde tenemos que irnos? Atrás, a donde se escribió el origen. Y aunque esa sección de Romanos se escribe originalmente en griego, uno entiende un concepto básico, y es que usted puede escribir en inglés, pero ¿en qué idioma está pensando? Si es su lengua materna, en español. Entonces, Pablo escribe eso en griego, pero él está pensando en hebreo. Nada más tiene que acomodar ciertas palabras, ¿verdad? Pero el original dice, a ti te digo, tu nombre ahora es Keifas. No Pedro, Keifas. Y las puertas del Gehenna, que era el término que se usaba en hebreo para referirse a lo que después llamaron Hades, no prevalecerán contra la Kehilá, o sea, la congregación de creyentes en Yeshua, y eso le da una trascendencia diferente, totalmente diferente, y le da una profundidad, y aparte le da esa sustancia profética de poder que carecen otras versiones simplistas. ¿Por qué? Porque si nos vamos para atrás, por todo lo que tuvo que pasar la Reina Valera para llegarnos a nosotros en español, ustedes se asustan. ¿Por qué? De hebreo a griego, de griego al italiano antiguo, del italiano antiguo al latín, y del latín al inglés. Cierto, al alemán, del alemán al inglés y del inglés al español. Como teléfono. Entonces, naturalmente, cuando usted traduce algo de un idioma a otro, se pierde sustancia. ¿Por qué? Porque los que hablan inglés sabrán que hay palabras que no tienen traducción al español, no existen. Entonces, yo al inicio me enojaba con la gente estadounidense que aprendía español y me decía, ¿esto cómo se dice en español? O sea, payaso. Pero después estudiando me doy cuenta que hay palabras que no tienen traducción. Entonces la persona llega y le dice, ¿cómo le dicen a ustedes a esto? Ah, fácil, así. Entonces ya se hace más o menos una idea de cuál es el término y lo ajustan. Pero hay palabras que no tienen traducción. Por ejemplo, hay palabras que sería imposible traducir de hebreo a español por la trascendencia que tienen. Entonces ahora venía caminando con Ana y me decía, tradúzcame Bereshit para decir algo, el libro de Génesis, o la primera palabra que aparece en la Torah, tradúzcamela. Y naturalmente en el español bruto tenemos como al inicio, pero entendiendo que el hebreo tiene una trascendencia mayor, o sea, yo no puedo traducir esto como al inicio nada más. Es más, solo esa palabra me daría a mí para escribir todo un párrafo de cómo no era al comienzo, sino yo lo intenté acomodar de esta manera, lo que en el inicio se dejaba ver, pero tampoco es la traducción más acertada. Entonces entendemos que hay palabras que definitivamente no tienen traducción, no hay forma de traducirlas. Pero los monjes católicos se les ocurrió que sí podían. Sí, porque fueron monjes católicos los que tradujeron
del hebreo al griego y del griego al italiano antiguo y luego al latín para entregarle eso a los alemanes y que los alemanes hicieran el desmadre que hicieron. Para que después los estadounidenses vinieran a ver cómo arreglaban un poquito y intentando arreglar, dañaron muy profundamente. Entonces, si tuviéramos que marcar un evento que dio inicio a estos intentos de traducciones, pues tenemos el concilio de Nicea, el primero, y el padre del concilio de Nicea, ¿verdad? Constantino, y su manera de acomodar las cosas, que le dio pie a los monjes católicos para hacer y deshacer, básicamente. Entonces, eclesía también tiene esta otra connotación. Dice asamblea convocada temporalmente por Hermes. Y aquí es donde nos vamos a meter al panteón griego. ¿Quién era Hermes? Uno de los 12 dioses del panteón griego, que de ahí viene la palabra Dios, proviene de la etimología de la palabra Dios, viene de Deus, del latín Deus, que viene de cómo se le decía a Zeus, así de sencillo. Entonces, naturalmente, cuando la gente a usted le dice que Dios no se llama Dios, que tiene nombre y que es el Eterno, entonces dicen, no, es que Dios se llama Dios aquí en China, aquí, allá. No, Él tiene un nombre. Entonces yo me acerco a una persona que se llama Juan y le digo Pedro, ¿cómo se va a sentir la persona? Entonces naturalmente, si yo al Eterno me le acerco y le digo Zeus, porque es lo que le estoy diciendo, y hay que entender la trascendencia de las palabras, y entonces dice, es verdad, qué detalle tan curioso. Entonces, ¿qué hacía Hermes? Hermes, dios del panteón griego, mensajero, bajaba del Olimpo, convocaba al pueblo a una asamblea temporal, los metía en un recinto y les decía, tráigame ofrendas primero, porque sin ofrendas no hay trato. ¿A qué se les parece eso? Que sin ofrendas no hay sanidades. Tráigame ofrendas y en base a sus ofrendas pueden pedirme cosas para que yo vuelva a mis hermanos y se las comunique a cada uno de ellos en lo que ustedes quieran. Eso hacía Hermes. Entonces Hermes bajaba de tanto en tanto y le pedía oro y cosas a la gente, y la gente daba oro, plata, joyas preciosas, porque Zeus los bendijera ese año con sol para las cosechas, con que Poseidón les diera lluvias ese año para las cosechas, en fin. Entonces, y era un tema ritual. Entonces, fundamentamos nuestra operación aquí en la tierra y le decimos iglesia, y entonces lo estamos haciendo ritual, lo estamos haciendo terrenal. Y entonces su origen no tiene nada que ver con Yeshua. La respuesta es, si Yeshua no tiene nada que ver con este término, entonces, ¿quién lo metió tan adentro, pero tan adentro, que se quedó grabado en la mente de todos, de muchas generaciones? Y para eso tenemos que
darles las gracias o una patada. Ustedes deciden que lean, yo le daría una patada a los mal llamados padres de la fe o padres apologistas, que fueron personas, teólogos. Y en la próxima clase vamos a explicar muy bien qué es la teología, de dónde viene cada una de sus raíces, de sus matices, porque son súper retorcidos. Entonces, los señores, ¿verdad?, mal llamados padres de la fe, vamos a mencionar, solo por mencionar, ¿verdad?, a uno de esos muchachos, y ese fue el señor, no sé si lo han escuchado mentar, John Nelson Darby. John Nelson Darby hizo algo catastrófico a mi gusto. Inventó una teoría que se llama dispensacionalismo, y entonces formuló la idea de que en la Torá hay 7 dispensaciones. Ellos fueron los que empezaron a decirle la Biblia, porque ya para cuando eso, ya el concilio de Nicea se había dado y ya la división de la Torá había sido hecha, que lograron dividir la Torá en el mal llamado Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces, este hombre hizo cosas muy complicadas. La primera fue que fundamentó el leer la Torá e interpretarla literalmente. A como estaba escrita, así era. Entonces, 0 revelación, 0 pedirle al Eterno que dijera si esto era así o no era así, y nada más. Aquí dice que esto es así, entonces es así literal. Y agarraron muchos términos que eran simbólicos y los hicieron literales. Por ejemplo, de ahí viene que los bautistas y los pentecostales, las mujeres no pueden entrar a la iglesia si no tienen un velo, porque Pablo dijo que la mujer ande con velo. Entonces tomaron un tema literal, que era de una regulación cultural, y la metieron como literal. Entonces, a mí me despellejan porque yo ando el pelo largo, porque Pablo dijo que el hombre que anda el pelo largo deshonra al Eterno, y esa aclaración es muy peligrosa, porque cuando yo digo que alguien deshonra al Eterno, estoy maldiciendo a esa persona usando el nombre del Eterno. Entonces es muy peligroso. Entonces dio pie a eso para decirse que cualquier hombre que tenga el pelo largo no puede predicar, no puede enseñar, y mucho menos pararse en un púlpito, porque Dios jamás de la vida, no cómo va a hacer eso. Cuando Pablo lo que trataba de regular era un problema específico de Corinto. Para los que no saben, Corinto era una costa, y en Corinto las prostitutas se rapaban, y los hombres que ejercían la prostitución se dejaban el pelo largo. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de regular era, vea, pónganse un velo ustedes mujeres, para que la gente no esté murmurando, diciendo, ay, es que esa vea tiene el pelo corto, seguro era de la calle. Vea, ese tipo tiene el pelo largo, seguro era de las andadas.
Y en el defecto de los hombres era un tema más como para que no le echaran el cuento o no le ofrecieran trabajo. Entonces Pablo lo que da es una serie de consejos para regular un tema cultural. Porque digamos, es como que yo llegue a un país como África, y hay ciertos países en África donde las señoras, las mujeres que ejercen la prostitución, andan un vestido hasta aquí, mangas hasta aquí y hasta los tobillos tapadas. Y las mujeres que andan decentemente andan con sus pechos al aire por facilidad para amamantar a sus hijos. Y eso es decencia para ellos, porque es un tema cultural. O sea, yo no puedo encerrar cultura y la mal llamada religión, porque entonces me genera la religiosidad. Ese es el problema. Cuando yo encierro cultura y religión en el mismo lugar, lo echo todo a perder. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener cultura de ¿qué? De reino. Y la cultura de reino me dice a mí. Y esa es otra de las cosas que enseña este tipo en su libro. Es un libro como así de grueso, es una cosa exagerada. Dato curioso para toda la gente que estudia teología, tienen que leérselo. Es una cosa como así. Porque es parte de lo que les piden para poder postular para el doctorado, para el primer doctorado en teología. Porque él es un padre de la teología. Entonces, ¿cuál es el detalle, cuanto menos curioso aquí? Que este tipo postuló un montón de cosas. La otra, súper peligrosa, es que divide que una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Entonces ellos son los que dicen que el Eterno va a agarrar a la iglesia en una burbujita y los va a llevar al cielo y los va a tener viviendo para que anden en carros de oro, en las calles de oro y se bañen en el mar de cristal. A mí la Torah no me dice eso en ningún lado. Y entendiendo que la Torah es toda la palabra y no solo los primeros 5 libros de la Torah como se enseña en otros lugares. Torah es todo. Entonces, tanto el pacto de Moshe, o llamado Antiguo Pacto, y el pacto renovado que Yeshua renueva con su muerte y resurrección. Entonces, el tipo postula que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Y entonces, cuando usted lee y se le descuadra, porque entonces usted dice, mira muchacho, ok, usted me dice que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y son dos cosas muy diferentes. Pero, y si Yeshua no es judío, y la salvación, ¿de dónde viene? Si Yeshua dice que la salvación viene de los judíos, y yo comprendo que el pueblo que el Eterno escogió fue ese, y aparte me dijo que Él me engendró y que mi embrión vieron sus ojos, entonces yo no soy ni Israel espiritual, ni redimido y añadido al palo, injertado, sino siempre fui. Me robaron mi identidad y me apartaron de mi origen, pero yo siempre fui de esa simiente, de la simiente de la mujer. O sea, yo siempre fui, nunca dejé de ser de la simiente de la mujer. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo al final de Romanos 8? A los que llamó también predestinó antes de que fueran constituidos para ser hechos hijos. Entonces es un tema que viene de más atrás, desde antes que siquiera yo existiera. Ya el Eterno sabía que yo era de su simiente. Dice, este que viene aquí por esta línea, este es hijo mío. Así de sencillo. No todas las vueltas que le han dado para explicar que no es que somos injertados y que, ¿verdad? Y todo el rollo.
Y personalmente tengo que disculparme porque yo en un momento enseñé que éramos injertados, pero como maestro estoy expuesto al error también, pero también reconozco y tengo la humildad para decir que me equivoqué, porque si se supone que vamos de gloria en gloria, quiere decir que mi revelación de hoy no puede ser la misma de mañana. Si mi revelación de hoy es la misma de mañana, algo anda mal, porque yo tengo que ir avanzando, subiendo, girando como la luz de la aurora, que va en aumento, o sea, gira en una espiral ascendente, y que si yo hoy estoy aquí, mañana voy a estar en esta vuelta de aquí arriba y pasado mañana en la otra, y cada vez ascendiendo donde el Eterno me lleve. Pero la religiosidad lo que genera es estancamiento, inercia, mantenerse 40 años dando vuelta en el mismo lugar. ¿Por qué? Por pura religiosidad, no por otra cosa. Entonces, este tipo enseñó estas cosas, escribió estas cosas, hizo su libro. Y el problema y el detalle es que todas las congregaciones, todas las denominaciones fundadas en Estados Unidos se basaron en ese escrito de este hombre. Entonces tenemos los pentecostales, la Santísima y Purísima Asamblea de Dios, ¿verdad? Los mormones también tomaron mucho de ellos, de lo que escribió este tipo. Los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Los testigos del destructor, porque Jehová quiere decir el destructor. Sí, esa es la traducción literal de esa palabra. Entonces, no tiene nada que ver con el Eterno. El Eterno tiene un nombre, uno, y es el tetragramatón, Yod Hei Bab Hei. Así, ese es el nombre de él. Y la traducción al español, el Eterno. ¿Por qué? Con el respeto que se merece el cantante, ¿verdad? Pero el Eterno no es sobrenatural. No, Dios no es sobrenatural, el Eterno no es sobrenatural. Él es eterno. La operación de su eternidad naturalmente es sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno opera, pasa algo natural. Nada. Todo trasciende. Se activan las visiones. Baja la palabra de profecía. Bajan los diseños. Se establece un rumbo para empezar un camino, un proceso. Pero entonces, ¿por qué tenemos a tantos profetas golpeados y maltratados en estos últimos años? ¿Por qué? Porque están donde no tienen que estar. ¿Dónde? Dentro del sistema. Entonces, cuando usted mete a un profeta en el sistema eclesiástico, es como que usted meta a alguien que nunca en la vida ha entrado a un ring de boxeo y lo meta a pelear con Mike Tyson. ¿Cómo cree que va a terminar eso? Entonces, usted ve profetas golpeados, maltratados, que por todo lado los desechan, hasta que llegan a un lugar donde se les enseña la verdad, se les da fundamento en la Torah, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos profetas que empiezan a surgir, empiezan a levantarse, empiezan a decir, entonces no estaba mal yo, entonces era el lugar donde estaba, que estaba mal posicionado. Exacto, porque las águilas no fueron hechas para estar en un gallinero. ¿Para dónde se diseñaron las águilas? Para las alturas. Entonces, el águila es el único animal que tiene la capacidad de subir, y donde a otros aves se le revientan los ojos, el águila nada más hace así, pero para este lado, y abre otros párpados que le da para subir más todavía.
y alcanza niveles de altura donde la presión les barata el cuerpo y el cerebro a cualquier otra ave, pero ellas, eso es lo que les gusta. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para altura. Los profetas no fueron diseñados para rascar el suelo. Y el profeta que anda rascando el suelo, llegando a algo muy perdido. Y no los culpo, porque yo también estuve así un tiempo. Hasta que el Eterno me tuvo que hacer así, vea, papitos, así, para arriba. Sí, vea, es para arriba. Ajá, ¿ve dónde están esas águilas? Sí, sígalas. Y entonces en un momento, el Eterno me da un sueño y se lo cuento a mi padre espiritual. Y me dice, sí, eso está excelente. Luego se lo cuento a otro profeta y me dice, el lugar era así. Yo sí. Las semillas. Me dice, el lugar era así. Yo sí. Devuélvase y búsquenos. Y a mí se me olvidó eso. Ahora hace como 2 semanas que fuimos a una convocatoria de profetas. Después de un tiempo de administración y otro evento, el Eterno me trae a mente el sueño y era el lugar donde estábamos en la convocatoria. Y entonces busco a los profetas y le digo, ya los encontré. Y nos pegamos una llorada y todo fue muy bonito. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene un tiempo para cada profeta. Cada profeta tiene un tiempo donde es activado, donde es lanzado. Y en este ciclo muchos profetas van a ser relanzados. Así es. Entonces esto solo es el comienzo de algo. Esas enseñanzas no van a cesar, van a aumentar. Este va a ser un espacio seguro para que los profetas reciban instrucción. Y por hoy es todo. Buenas noches.